La sociedad del presente basa su desarrollo en la extracción masiva de recursos naturales. Gracias a ello, la mayoría de nosotros cocinamos, vestimos y nos desarrollamos de la mano de productos y servicios brindados por el extractivismo. Con la electricidad obtenida por el extractivismo energético, iluminamos nuestras casas. Con gas natural extraído de las profundidades del suelo, cocinamos. Del petróleo extraído también de las profundidades derivan polímeros, diferentes tipos de plástico que se usan para la elaboración de nuestra vestimenta, para envases y múltiples productos con importantes funciones en la sociedad actual. Incluso el aceite que usamos para cocinar se puede llegar a considerar producto del extractivismo, ya que viene en gran medida de monocultivos inmensos. Aparte, el neoextractivismo se entiende como una rama del extractivismo en la cual el Estado tiene mucho más control. En el neoextractivismo, el Estado obtiene porcentajes mucho más altos frente a las multinacionales. Sin embargo, los daños colaterales a nivel ambiental son similares. Pero, ¿cómo se originó todo esto en Colombia? En el siglo XV, el extractivismo se abrió puertas con la llegada y expansión de Cristóbal Colón en el continente americano. Gracias a la abundancia de recursos de estas tierras, las colonias desarrollaron un modelo económico netamente extractivo utilizando esclavos africanos e indígenas americanos. Luego, como herencia del proceso de colonización, Colombia adoptó un modelo económico primario exportador. Durante la primera mitad del siglo XIX, Colombia se mostró al mundo como un país agrario. Las exportaciones eran mínimas, pero sostenían la economía. Lo que más se exportaba era el tabaco, el algodón, la caña y el caucho. En el siglo XX se abrió para Colombia una ola de intervenciones principalmente de Estados Unidos, que tenían la vista puesta en las frutas, en el café y en el petróleo. Es aquí donde el extractivismo empieza a gestar sus problemas. Como por ejemplo, la entrada de la United Fruit Company implicó el desplazamiento de muchos colonos en las regiones caribeñas del país. Se arrebataron muchas tierras, se monopolizó el agua e incluso la ley y las fuerzas armadas. El problema fue tan grave que se dieron varios eventos muy violentos como la masacre de las bananeras. Por el lado del petróleo, muchas empresas estadounidenses establecieron varias refinerías las cuales pagaban muy poco al Estado y desplazaban indígenas y campesinos. El café también fue blanco de la inversión y el monopolio extranjero, al punto de que en los años 20 hasta el 50% de las exportaciones de café fueron hechas por agencias estadounidenses. Luego, el neoliberalismo llega a Colombia de la mano de César Gaviria entre 1990 y 1994 con su programa de apertura económica y de modernización del Estado. Se redujeron aranceles y Colombia se volvió blanco de la inversión extranjera directa, lo que llevó a las exportaciones a volverse muy importantes al finalizar el gobierno de Gaviria. Luego, durante el gobierno de Álvaro Uribe, entre el 2002 y el 2010, se centró en convertir el sector minero energético en uno de los más importantes de América Latina. Esto a través de varias medidas, como la seguridad democrática para impulsar la confianza inversionista y el mejoramiento de infraestructura. Esto concluyó en una mayor inversión extranjera directa. Seguidamente, el gobierno de Juan Manuel Santos del 2010 al 2018 siguió impulsando la confianza inversionista a través de políticas de seguridad como también gestó el proceso de paz, lo cual impulsa la inversión extractivista ya que las guerrillas y la guerra dificultan o impiden la extracción masiva de recursos naturales. El extractivismo genera distintos problemas sociales y ambientales que pueden afectar seriamente a las comunidades. De manera general, los problemas se pueden agrupar en dos bloques para entenderlos mejor.
Desde la parte socioeconómica se debe empezar hablando de la generación de enclaves extractivos. Básicamente, la actividad extractiva se concentra y se aísla del resto de la economía. Esto genera que los estados como el colombiano se desentiendan de estas zonas y generen procesos de desterritorialización, desnacionalización y rentismo y dejen todo en manos de empresas transnacionales y nacionales encargadas de la extracción. También se debe mencionar que la actividad extractiva no genera empleo masivo y además requiere mano de obra especializada y generalmente extranjera. Todo este panorama termina generando graves problemas sociales. Hay desempleo masivo, marginalidad, violencia intrafamiliar, delincuencia común, violencia sexual y demás. Muchos grupos ilícitos y actores del conflicto armado se pueden beneficiar de la actividad extractiva generando sus propios enclaves en zonas con poca presencia del Estado y provocando masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado, violencia antisindical y demás. En nuestro país, los grupos sociales más afectados por la problemática del extractivismo suelen ser los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes. Colombia es un país muy rico en recursos naturales como el oro, el carbón y el petróleo, y el extractivismo se materializa gracias a esto como un sistema económico gigante, principalmente a través de la minería y la extracción de hidrocarburos, que han sido los sectores que más problemas han dejado en este tema. El sector minero energético, como se conoce a estas actividades mineras y petroleras, ha estado íntimamente ligado al conflicto armado. Muchos grupos al margen de la ley y actores del Estado han abusado de las comunidades con el fin de promover y legitimar el extractivismo. No por nada, las zonas mineroenergéticas concentran el 80% de las violaciones de derechos humanos cometidas en el país, el 87% del desplazamiento forzado, el 90% de violencia contra afrodescendientes y el 89% de violencia contra indígenas. Por dar un ejemplo, Antioquia, el mayor productor de oro, ha sido el departamento más azotado por el conflicto armado. La minería y la extracción petrolera no es explícitamente la única causa del conflicto, sino que es más bien una causa subyacente y también un interés que mueve al conflicto debido a lo lucrativo del acto. Los problemas sociales que deja la minería y la extracción petrolera tienen diferentes dimensiones. Por ejemplo, las titulaciones mineras y los bloques petroleros pueden vulnerar los espacios de las comunidades étnicas y campesinas. Han habido desplazamientos de poblaciones y conflictos socioambientales serios como el caso de la vereda La Esmeralda de Acacías Meta, las incursiones petroleras en el Caquetá, la minería en el Bajo Cauca antioqueño y el conflicto armado, los derrames de crudo provocados por grupos armados, o el conflicto generado por la minería del carbón con las comunidades indígenas en La Guajira. Por otro lado, estas actividades promueven la marginalidad y la delincuencia al no generar empleo, excluyen a la mujer del trabajo, llevan a las personas a la informalidad e intentan transformar a las culturas. Desde un punto de vista ambiental se puede mencionar un uso inadecuado de los recursos hídricos. Se vulnera el acceso a fuentes de agua abundantes y limpias para las comunidades. Además, muchas veces estas fuentes de agua se contaminan y se vuelven focos de enfermedad tanto para animales y para humanos. Las actividades extractivas generan residuos en cantidades alarmantes. Ejemplo, la minería del oro deja en un año el doble de residuos sólidos que lo que dejaría Bogotá en ese mismo año. El uso del agua exagerado también es un problema, puesto que la cantidad de agua que requieren actividades como la extracción del oro y el propuesto fracking consumen mucha agua, entre 450 y 1060 litros de agua por gramo de oro producido y cerca de 20.000 litros de agua tan solo para una estimulación de un pozo por parte del fracking. Adicionalmente, cuando se realiza un proyecto extractivo se deforesta, se desvían los cauces de los ríos, se generan sismos que dañan las formaciones rocosas, se liberan gases peligrosos y de efecto invernadero y se liberan contaminantes como el mercurio o el arsénico que pueden ser muy dañinos para la salud animal o humana. También se debe considerar que el petróleo puede derramarse accidentalmente y provocar un grave daño a los ecosistemas y a la salud de los animales y los humanos. ¿Cómo afecta todo esto la labor del médico veterinario? Tal vez lo más importante sea la afectación de la salud animal por medio de intoxicaciones o envenenamiento por parte de contaminantes ambientales liberados por la extracción minera o petrolera. Uno de los mejores ejemplos es el mercurio, que tiene la capacidad de bioacumularse y biomagnificarse en la cadena alimenticia, siendo más nocivo para las especies de más alto nivel de la cadena trófica como los cetáceos o los seres humanos.
En cetáceos el mercurio es capaz de provocar graves disturbios neurológicos, renales, hepáticos e inmunológicos. De hecho, en los últimos años los varamientos de cetáceos en las costas han sido asociados a los altos niveles de mercurio descubiertos en las necropsias de los cetáceos varados. La intoxicación con mercurio en animales de producción y de compañía se presenta con síntomas neurológicos, renales y gastrointestinales. También se puede mencionar la toxicidad del petróleo en los animales domésticos y silvestres. Generalmente cuando un animal entra en contacto con el petróleo, muere en poco tiempo. Los animales que quedan vivos, sin embargo, pierden las propiedades del pelaje, plumas o escamas y pueden presentar hipotermia debido a esto. También pueden presentar neumonía, adhesión pleural, síntomas neurológicos, coma, falla renal, vómito y defecaciones con petróleo y finalmente la muerte al poco tiempo. Además de las intoxicaciones con metales pesados y otras sustancias orgánicas e inorgánicas, se puede recalcar la importancia que tiene el extractivismo en la epidemiología y en el concepto de una sola salud, ya que el extractivismo afecta gravemente los ecosistemas y rompe el equilibrio entre la interfaz de la salud humana, animal y ambiental, produciendo que las enfermedades infecciosas prosperen. Un buen ejemplo de esto es la influenza aviar, un virus que afecta a un gran rango de especies vertebradas, principalmente aves silvestres y domésticas y mamíferos como humanos y cerdos. La influenza aviar tiene la particularidad de ser un virus de fácil transmisión y mutación, lo que le permite saltar de una especie a otra. Y esto es especialmente peligroso ya que con la deforestación, la contaminación de las fuentes hídricas y de suelos, se genera que muchas poblaciones de aves tengan que migrar a otros ecosistemas o realizar migraciones más largas. Esto finalmente facilita la transmisión del virus de unas poblaciones a otras y la transmisión entre especies. Otro ejemplo podría ser la afectación del extractivismo a la ecología de vectores. La pérdida de hábitat se genera que muchos vectores como los mosquitos se vean obligados a desplazarse a otros ecosistemas con especies diferentes, transmitiendo enfermedades a poblaciones que no las tenían o generando nuevas infecciones. Los mejores ejemplos son el virus del oeste del Nilo, que puede afectar a humanos, reptiles, equinos y aves, o el parásito Plasmodium, responsable del paludismo y de la malaria aviar. Finalmente, cabe recalcar que estas enfermedades infecciosas se encuentran en nuestro país y representan un gran riesgo para la biodiversidad y también para las especies domésticas y para los seres humanos. La información del Código Minero permite determinar que los departamentos que concentran la mayor actividad extractiva son Boyacá, Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Magdalena, Cauca, Chocó y Putumayo. De acuerdo con las extracciones de minerales censadas, el 63% no cuenta con título minero, lo cual es considerado extracción ilícita de minerales. Esto sucede en muchos puntos del país, generando impactos ambientales. La huella hídrica es uno de los mayores efectos de la actividad minera. En 2016 se calculó un vertimiento de 183 toneladas de mercurio al agua y el suelo, por beneficiarse de oro y plata, reportándose 154 municipios ubicados en 17 departamentos. El mapa presenta una clasificación de 5 rangos de vertimiento de mercurio en toneladas por año, con los que se puede identificar los municipios que ejercen mayores presiones por contaminación relacionada con este elemento y los sistemas hídricos que pueden ser más afectados. El mayor uso de mercurio por beneficios se encuentra en los departamentos de Bolívar, Chocó y Antioquia. Con respecto al origen de la producción de carbón a gran escala que se realiza a cielo abierto, está ubicada en La Guajira y Cesar. Por su parte, la mediana y pequeña minería se realiza principalmente de manera subterránea en Antioquia, Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander. La minería a cielo abierto aumenta el contenido de los sedimentos y causa desviación de los cauces de los ríos. Esto genera transformación del paisaje, inundaciones y pérdida de cultivos. Los mayores problemas de sedimentación se reflejan en los departamentos de Chocó, Antioquia, La Guajira, Cauca y Nariño. Se puede ver la distribución geográfica de los procesos de sedimentación y movimientos en masa detonados por las actividades mineras por municipio. La deforestación es otra consecuencia del extractivismo a nivel regional.
En términos espaciales, más del 80% de esta deforestación se concentró sobre la zona montañosa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para el periodo 2017 a 2018 se registró la tasa de deforestación más alta que ha tenido la Orinoquía, con más de 2.000 hectáreas deforestadas en resguardos indígenas, representando el 17% del aporte global para la región. La distribución de la deforestación en el Pacífico es más uniforme, extendiéndose a lo largo del territorio. El 14% de la deforestación ocurrida en el 2018 se ha dado en la región de la Amazonía. Históricamente, los parques naturales de la región andina han sufrido la mayor deforestación de sus bosques, con un acumulado histórico de 259.000 hectáreas. La deforestación está asociada principalmente a praderización, especulación sobre la tierra, ganadería extensiva, cultivos ilícitos e infraestructura vial. El extractivismo ha sido una de las formas por las cuales Colombia ha logrado introducirse en el mercado internacional y obtener dinero para la economía del país. A pesar de los conflictos que se han generado en los territorios y en las comunidades, estas actividades son fuentes de ingreso y tienen gran importancia en la economía, por lo cual no es posible pensar que desaparezca este sector, sino por el contrario, se debe fortalecer la normativa que regula y dirige ya que la debilidad en el marco regulatorio y los vacíos legales son los que permiten que se les otorguen licencias a determinados proyectos, a pesar que los estudios ambientales demuestran los impactos que pueden causar en las comunidades. Estos deberían favorecer a la comunidad. También debería haber intervención y vigilancia de la comunidad representada por sus líderes sociales y entes internacionales que garanticen el respeto de derechos humanos por la defensa de los recursos naturales.